Sí, a mí me pidieron, por mis redes sociales me pidieron algunos los links. Yo les compartí el link del, eh, del Instagram de Oscar Ufro Ujú. para que ahí buscaran la información, porque como yo no tenía, y esto fue durante la mañana, hay varios interesados del SAMU. Ya, sí, 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 no, nos contactaron. Muy bien, Sí, sí. Así que sí llegó el link para ellos. muy bien. Ya, entonces vamos a dar inicio a la capacitación de hoy de nuestra agrupación. Además, bueno, además la última, digamos, de un módulo en el que estamos como agrupación, que son las bases de un voluntario, o sea, cosas básicas que los voluntarios de OSCA UFRO deben saber. Así que esta sería la última capacitación por ahora y retomaríamos en unas semanas más, pero habría que eh, hacer algunos ajustes, ya que no vamos a estar en vacaciones y se viene el otro módulo, entonces ahí hay que hacer unos ajustes y vamos a estar avisándole a nuestros voluntarios. Bien, entonces en honor al tiempo vamos a comenzar. El día de hoy tenemos a nuestro ya conocido doctor Pablo Cantú. Hoy día nos acompañan voluntarios de OSCA, Universidad de la Frontera, y probablemente también hayan algunos de OSCA Chile, de alguna otra universidad, y también profesionales de la salud que quisieron unirse el día de hoy, lo cual también esperamos que sea muy provechoso para ellos. Así que, bueno, presentar un poquito al doctor, aunque ya es súper conocido, ya nos ha hecho hartas capacitaciones. El doctor Pablo Cantú es médico urgenciólogo, jefe de SAMU Araucanía y docente de la Universidad de la Frontera también. Y el día de hoy nos va a exponer acerca de manejo de la vía aérea. Así que, doctor, compártanos pantalla. Ya, antes de compartir pantalla, bueno, saludarlos a todos, muy buenas noches. Yo soy miembro de OSCA UFRO, de todas maneras, desde siempre, eh, y creo que estas iniciativas son súper buenas. Quiero hacer un par de aclaratorias antes de hacer la exposición de vía aérea, porque lo que vamos a conversar hoy día tiene que ver con el manejo de la vía aérea básica y el manejo de la vía aérea avanzada desde la perspectiva de la urgencia, pero desde la perspectiva de la atención primaria de salud y de la atención prehospitalaria, ¿ya? No vamos a hablar del manejo de la vía aérea en la urgencia de alta complejidad ni tampoco en la UPC, sino que vamos a hablar de lo que el médico o el profesional de salud no médico tiene que saber de la vía aérea para que el paciente no se le muera o no se complique más de la cuenta, ¿ya? Básicamente es hacer lo que hay que hacer y no hacer lo que no hay que hacer. Eh, Vamos a ir de lo simple a lo complejo. Vamos a ir avanzando en un orden que en lo personal creo que es lógico y didáctico. Eh, eh, Deberíamos, ojalá, dejar las preguntas, anotar las preguntas y dejarlas para el final. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, o no entendió lo que dije, o quieren que repita alguna diapo, me avisan para poder repetirla inmediatamente, por favor. Así que voy a compartir pantalla, permiso. Voy a compartir pantalla, esta presentación de acá. ¿Me avisan si la ven, por favor? Sí, se ve. Sí se ve, perfecto. Entonces, aquí vamos a anclar esto acá. Ahí, bueno. Como les decía, vamos a hablar básicamente de vía aérea desde la perspectiva de la atención primaria y de la vía aérea desde la atención de un estudiante, ojo, del manejo básico para un estudiante de salud.
qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer desde la perspectiva del el enfrentamiento del manejo de la vía aérea. Lo primero que todo que debemos saber desde el punto de vista sanitario es que los pacientes no se mueran porque yo no lo pude intubar. Los pacientes se mueren porque yo no lo oxigené, porque yo no fui capaz de ventilar al paciente, no porque yo no lo haya podido intubar. Y eso es un concepto que hay que tener súper claro. Por otro lado, hay que tener súper claro que si usted no es anestesista y no está dentro de un pabellón electivo, todos los pacientes a los cuales usted decida manejarle la vía aérea de alguna forma son pacientes que tienen el estómago lleno. Nadie sale de la casa en ayunas porque ese día lo van a operar, lo van a atropellar o le va a hacer un paro o va a tener un accidente. Por tanto, todo el mundo tiene estómago lleno y hay que pensarlo de esa forma. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que toda persona inconsciente que no esté acostada en su cama tiene un trauma de por medio por solo haber tenido una caída. Por tanto, todos los pacientes tienen un potencial daño de columna cervical. Esos son conceptos súper básicos que hay que tener en cuenta siempre cuando yo no sé cuál es el origen del compromiso de conciencia, cuando yo no vi lo que le pasó al paciente y me lo trajeron o lo encontré en la vía pública, y básicamente este paciente se va a salvar o lo voy a ayudar a vivir unos minutos más hasta que llegue la ambulancia si yo hago maniobras básicas. Por otro lado, quiero decirles que no es delito el ayudar a una persona en la vía pública. No es delito ayudar a una persona en la calle. Ese temor de que hoy no, que puedo tener problemas legales, eso es mentira, es nefasto, es un acto de cobardía y es una irresponsabilidad. Y para el personal de salud es una conducta antiética. Y personal de salud es cualquiera de los que esté escuchando esta conferencia desde el día que decidió estudiar una materia de salud o una carrera relacionada con la salud. ¿Estamos? Dicho eso, entonces vamos a hablar de la vía aérea y vamos a conocer los objetivos del manejo de la vía aérea, revisar alguna actualización, conocer los dispositivos que se usan y revisar la secuencia rápida. Esto es otra cosa súper importante que hay que tener en cuenta. Si usted no es anestesista y no está manejando una vía aérea en un pabellón, todos, absolutamente todos, los pacientes a los que usted se enfrente con un compromiso de conciencia donde decida manejar una vía aérea, va a ser bajo el término de secuencia rápida de intubación, salvo que el paciente esté en paro. Lo vamos a ir viendo en el camino. Pero háganse a la idea de eso. Si usted no es anestesista y no está en pabellón, porque si es anestesista, pero está en el consultorio X o en un hospital de baja complejidad, va a tener que hacerlo bajo la secuencia rápida de intubación porque el paciente hay que sedarlo y hay que paralizarlo para poder pasar un tubo en la garganta. Salvo que el paciente esté en paro cardiorrespiratorio, por tanto, técnicamente el paciente está fallecido, por tanto no hay ningún reflejo que se oponga a nuestra laringoscopía. Lo vamos a ver en el camino. El cerebro es un órgano que sufre a partir del minuto de hipoxia y hasta los 4 minutos de hipoxia. Después de los 4 minutos uno empieza a quedar tontito y después de los 10 minutos ya queda prácticamente inhabilitado desde el punto de vista del cerebro, desde el punto de vista de la hipoxia, ¿ya? Aguanta el cerebro, normalmente los seres humanos tenemos un aguante respiratorio normal, una apnea voluntaria sin entrenamiento de entre 45 segundos y 1 minuto. Los fumadores de menos de 30 segundos. Los buzos mariscadores normalmente hacen hasta 4 minutos. Los buzos de la Armada táctica, los buzos tácticos de la Armada aguantan entrenados, con apnea entrenada, hasta 6 minutos. Y el récord mundial de apnea voluntaria, sentado en una banqueta con la cabeza metida en una tina, es de 24 minutos. Lo tiene un español. Pero eso es entrenamiento. Todas las demás personas, después del minuto, quedan inconscientes por hipoxia y a los 4 minutos el cerebro empieza ya a tener daño hipóxico. A los 10 minutos ya tiene daño hipóxico casi irreversible. ¿Ya? Entonces,
En la evaluación inicial del paciente, esta es la evaluación inicial del paciente, hoy día ya hay cambios con esta A, B, C, D y E. Hoy día antes de la A tenemos la X, que es el control de las hemorragias exsanguinantes, que se controlan con un dedo en la herida, con una rodilla sobre la zona sangrante, con un torniquete, para poder después manejar la vía aérea. Después de la C tenemos la U del ultrasonido, que lo vamos a empezar a usar en las urgencias primarias, en los SAPU, los SAR y los hospitales de baja y mediana complejidad. Y después de la E tenemos la F, que tiene que ver con los factores de riesgo o los factores asociados al paciente en este caso. Y además de eso, tenemos la F también de los fármacos para manejo del dolor. No viera el tema, pero les digo que hay cambios con relación a la evaluación primaria. Hoy día nos vamos a dedicar exclusivamente a ver el manejo de la vía aérea. Y en el manejo de la vía aérea existen las primeras 4 P, las primeras P que son 4 que tienen que ver con permeabilizar, proveer, proteger la vía aérea y además la última P que es la protección de columna cervical, asumiendo lo que ya les había dicho anteriormente que tiene que ver con que todo paciente inconsciente, que yo no vi cuál fue su decisión o sea, su estado inicial, es un paciente que tiene un trauma porque cayó de nivel y por tanto puede haber tenido un traumatismo columna cervical y por tanto un traumatismo craneoencefálico también. El objeto, entonces ya les había dicho, el paciente no se muere porque usted no lo intube, el paciente se muere porque usted no lo ventila o porque usted no lo oxigena. Y basta para ventilar a un paciente que cuando está inconsciente uno le pueda abrir la boca, sacar las cosas que tiene dentro de la boca, despejar la vía aérea desde la perspectiva de mirar, observar. Primera maniobra del manejo básico de la vía aérea es observar la vía aérea, abrir la boca y ver qué es lo que hay adentro. Ah, tiene un pedazo completo, tiene un pedazo de vienesa, tiene un pedazo de lengua, tiene una placa, tiene un vómito, hay que despejar eso. Y con eso ya estoy ayudando al paciente. Si además de eso controlo columna cervical y le abro la boca, y hago un par de maniobras que vamos a ver más adelante, con eso logro que el paciente pueda empezar a ventilar de forma espontánea si es que tiene todavía sus reflejos ventilatorios activos. Pero tengo que llegar temprano. No puede ser muy tarde, porque si llego muy tarde, después de los 4 minutos, ya el paciente va a tener algún tipo de hipoxia cerebral y después de los 10 minutos puede tener un daño cerebral severo. Entonces, mi actuación acá tiene que ser rápida, tiene que ser precoz, tiene que ser oportuna. Permeabilizo la vía aérea. ¿Cómo la permeabilizo? Abro la boca, ya lo dijimos. Extraigo los cuerpos extraños. ¿Con qué? Con la mano, con la manga de la camisa, con la manga, con la pasta, la basta del pantalón, con un pañuelo, con una servilleta, arrastro todo lo que hay ahí alrededor, extraigo los cuerpos extraños, aspiro secreciones si es que tengo un aspirador, extiendo el cuello si el paciente no tiene trauma, o sea, si esta persona estaba acostada en su cama y se desmayó y perdió conciencia ahí, y empieza con obstrucción de la vía aérea, entonces yo hago una hiperextensión del cuello para poder despegar la lengua del fondo de la hipofaringe para que el paciente pueda empezar a respirar. Basta con que la arcada dentaria inferior rebase la arcada dentaria superior 5 milímetros, la mitad de 1 centímetro. Basta con eso para que la lengua se despegue de la hipofaringe y el paciente pueda tener una vía aérea permeable en el paciente inconsciente. Elevación del mentón, desplazamiento de la mandíbula, subluxación mandibular. Lo vamos a ver, no se preocupen, todas estas maniobras las vamos a ver. Esta maniobra de hiperextensión del cuello, que es fijar la cabeza contra el piso y levantar el mentón, haciendo una hiperextensión del cuello, no se hace en paciente con trauma, pero es la primera causa de obstrucción de la vía aérea en paciente inconsciente. La lengua cayó hacia la hipofaringe y está tapando, como se ve en la figura de arriba, está tapando la entrada de aire de forma natural. Entonces yo tomo la cabeza, fíjense que esta maniobra es una maniobra súper noble porque las manos de la figura que está sosteniendo están
fijando o controlando columna cervical desde el punto de vista de evitar los movimientos, está haciendo una ligera presión que está evitando los movimientos laterales y los movimientos anteroposteriores del paciente en caso de que esté inconsciente y que pueda respirar, y con los dedos índice, medio y anular está subluxando la mandíbula, levantando el mentón, para que la arcada dentaria inferior sobrepase o rebase la arcada dentaria superior 5 milímetros. Basta con eso para que la lengua se despegue del fondo. Position the fourth and fifth digits of each hand Pongan underneath atención and behind en the cómo angle se of the levanta la patient's pera. mandible. Now, while maintaining stabilization of the patient's head and neck, Basta con push eso, y each el side of the movimiento de la patient's columna mandible fue forward mínimo. or anteriorly until the lower jaw is extended. Fue mínimo. Si hay dos operadores o hay alguien que pueda ayudarnos, uno controla la columna cervical y el otro tracciona la mandíbula. Esta maniobra es una maniobra colaborativa, comunicativa. La persona que va a traccionar la mandíbula tiene que primero que todo decirle y comentarle al que está controlando la columna cervical: ahora voy a traccionar, para que el que está controlando la columna cervical esté atento a que no haya un tirón y no haya un desplazamiento de la columna cervical en anteroposterior, en este caso The en first provider C3, aligns the o sea, patient's head and C2 neck y in a C1. neutral inline position. The Toma la patient's arcada chin is dentaria now con la pulled pera y forward and tracciona. slightly towards the patient's feet Levanta to open the 0,5 airway. centímetros, o sea, medio centímetro, 0,5 milímetros. Basta con eso para que la lengua salga de la hipofaringe, se despegue del piso de la boca y haya una entrada de vía aérea normal, y pueda el paciente ventilar. Basta con eso, y con eso ya estoy ayudando al paciente. Si es que además de eso tengo un cuerpo extraño visible, yo tengo que hacer una maniobra que es una maniobra que se llama la maniobra de barrido o maniobra del dedo de gancho, que aquí hay que ser súper autocrítico, hay que tener una autocrítica y una sinceridad con uno mismo que nos supera. La modestia acá es importante. Tengo que ver de qué largo es mi dedo y cuál es el alcance que tiene. Yo abro la boca, veo el cuerpo extraño y veo si mi dedo va a llegar o no va a llegar allá. Esto no es probar, esto es ser crítico. ¿Llego o no llego? No, no llego. Entonces, si no llego, no meto el dedo, porque si meto el dedo y no llego, empujo el cuerpo extraño y el paciente se asfixió por mi culpa y no porque tenía un cuerpo extraño ahí sobrepuesto. ¿Aló? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Me están escuchando, no? Sí, yo tengo una pregunta. En el Ya. caso de que no alcance mi dedo, ¿cómo puedo sacar el cuerpo extraño o lo tengo que dejar ahí? Hay que hacer un movimiento lateral en bloque para que el paciente pueda por gravedad expulsar el cuerpo extraño. Se puede aspirar con una máquina de aspiración de la ambulancia o del consultorio, y si está en la vía pública, ponga al paciente en posición de lateral nomás. Entonces, la maniobra del dedo de gancho, como les decía, es una maniobra que es totalmente crítica. Si puedo hacerlo y veo que voy a llegar, lo hago. Y la hago como: entro por un lado de la boca, del lateral, hasta el fondo, doblo el dedo abajo, de esta forma, y tracciono hacia arriba, sacándola. O me envuelvo la mano en un pañuelo, en una manga de camisa, en un paño cocina, en algo, para poder arrastrar las secreciones de un lado hacia otro. En el caso de la maniobra de Heimlich, esa maniobra, la foto que se ve ahí, es solo cuando el paciente está todavía consciente. Y uno hace la compresión torácica. No es el tema de esta, así que no le vamos a relatar cómo se hace la maniobra. Después podemos, por interno me pueden comentar, les voy a dejar mis redes sociales ahí al final de la presentación para que me hagan comentarios o preguntas. Y les puedo compartir información además. Y la aspiración de secreciones. En el caso de la aspiración de secreciones, es en un establecimiento sanitario con máquinas para aspirar secreciones, con una aspiradora. Ya les había dicho ya que la primera causa de asfixia en un paciente inconsciente, en decúbito supino o acostado boca arriba, es la caída de la lengua, como se muestra en la figura de abajo. ¿Ya? Las máquinas de aspiración hay de todo tipo. Lo ideal es que en urgencia nosotros usemos
las cánulas de aspiración rígidas, porque con esta nosotros podemos dirigir la aspiración a donde queremos. Si veo una pieza dentaria suelta o veo un pedazo de lechuga que está al fondo, un pedazo de carne que está al fondo, lo voy a buscar directamente porque lo estoy mirando. Esto no es a ciegas. Yo abro la boca, estoy mirando al paciente, estoy mirando la vía aérea, estoy mirando la boca del paciente, estoy mirando dónde está el cuerpo extraño, y con este dispositivo voy directamente a ubicar el cuerpo extraño para aspirarlo. Con este dispositivo se saca un trozo de carne, no sé si ven mi mano en la imagen de la esquina, pero un trozo de carne grande de 12 a 10 centímetros de largo en una obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. O sea, tiene suficiente potencia como para poder hacerlo, ¿ya? Existe además el dispositivo de cánula orofaringia, que hay diferentes marcas. Esto se usa solo en paciente inconsciente, no se amarra y no se fija ni con tela adhesiva ni con amarras de tubo. Se pone de la misma forma en que va, lo vamos a ver en una foto, en un dibujo. Se mide, ya vamos a ver cómo se mide. Esto, si yo estoy poniéndole una cánula orofaringia a un paciente, el paciente reacciona, no insisto, porque quiere decir que tiene reflejo faringio activo. Y por tanto no lo puedo poner porque si yo le pongo la cánula lo voy a hacer vomitar. Y estando en decúbito supino, ese vómito va a pasar automáticamente a la vía aérea. Y por tanto el paciente va a hacer una neumonía química por aspiración por culpa mía, porque yo le provoqué el vómito con la cánula. ¿Me siguen? La cánula se mide desde la comisura labial hasta el ángulo de la mandíbula, como se indica en la foto, en el dibujo, o desde la arcada dentaria hasta el ángulo de la mandíbula, como se indica en el dibujo, o desde la comisura labial hasta el lóbulo de la oreja. De las dos formas, y cada paciente tiene una medida. Existen, como vieron en la foto anterior, 9 medidas. Normalmente usamos las intermedias, entre las 7, entre las 6 y la 8. La 9 es muy grande para los chilenos medios. Está hecha para gringos más, la 9. Esta se pone de la misma forma en que va, o sea, entra por el paladar tal cual como va a ir puesta. Antes, y en otros libros antiguos, se decía que entraba al revés y se torcía. Ya no, ahora va tal cual como va a quedar. Y garantizo con un dedo envuelto en pañuelo o con una gasa que la lengua yo no la arrastre con la cánula orofaringia al momento de ponerla. Siempre en paciente inconsciente, reitero, esta cánula no se pone, y si el paciente la rechaza, no se la ponga. Si el paciente la rechaza y está respirando, póngalo en posición de seguridad. La ventilación asistida es con el dispositivo bolsa, máscara, reservorio o balón de resucitación. Y se usa la técnica de la C y la E. Ustedes fíjense en el dibujo, la C la hace el índice con el pulgar, y la E la hace el dedo anular, medio meñique, levantando el mentón. La C y la E es para hacer presión de la mascarilla sobre la cara y nariz del paciente. Y la E es para traccionar el mentón en contra de la mascarilla para que haga un sello hermético. El sello tiene que ser total y absolutamente hermético, cubriendo boca y nariz del paciente. Por eso uno tiene que medir la mascarilla y ver si le sirve o no a ese paciente. Inconvenientes: narigones, perones o papiches y gente con barba. Esos son los mayores inconvenientes que hay para esto. Las personas que tienen mano pequeña tienen otro inconveniente que tiene que ver con el alcance. En ese caso, entonces, uno lo que debe hacer es la ventilación asistida a 4 manos o con 2 operadores. ¿Ya? Como se ve ahí, una persona hace una doble C y doble E y la otra persona ventila. ¿Cuánto ventilo? De 10 a 12 por minuto, o sea, de 12 a 15 por minuto. ¿Y cómo lo hago? Hagan este ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ventilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ventilo. Si yo cuento, yo entiendo que el conteo que estoy haciendo es de segundos, por tanto estoy haciendo alrededor de entre 6 y 7 ventilaciones por minuto, o sea, perdón, de entre 10 y 12 ventilaciones por minuto a esa velocidad.
porque estoy contando cada 6 o 7 segundos. ¿Estamos? Bien. En determinadas circunstancias, el paciente puede necesitar apoyo en su función respiratoria. También, en las situaciones de parada cardiorrespiratoria, el paciente puede necesitar que utilicemos el balón resucitador. Aprenderemos cómo se usa correctamente. Para la ventilación instrumental del paciente necesitaremos guantes de protección para trabajar de forma segura, cánulas de Guedel de distintos tamaños, mascarillas faciales acorde al tamaño del paciente, balón resucitador, bolsa reservorio y conexión de oxígeno. Vamos a ver de forma práctica la ventilación instrumental del paciente. En la ventilación instrumental es importante la elección correcta del tamaño, tanto de la mascarilla facial como de la cánula de Guedel. Cuando habla de cánula de Guedel, La mascarilla habla debe cubrir completamente la nariz y la boca. Habla En de este la caso, cánula orofaringe. el tamaño es incorrecto, es excesivamente pequeña. Esta es del tamaño adecuado. Con la cánula de Guedel también debemos tener precaución para elegir el tamaño. Esta es excesivamente pequeña. No cumpliría su función y no mantendría la lengua desobstruyendo la vía aérea. Este sería el tamaño adecuado. Si ustedes se fijan, está desde la comisura elevada al lóbulo de la oreja. Todos los elementos que configuran el balón resucitador. Mascarilla del tamaño adecuado, bolsa reservorio y conexión a la bala de oxígeno. Ya está listo para poderlo utilizar. Vamos a colocar el Guedel, que ya hemos elegido previamente. Se inserta. Esa técnica ya no se hace de esa forma, gira, sino que se hace de la forma en que va a quedar. Balón resucitador, mascarilla adecuada. Es importante la colocación de los dedos. Sí. Fuerza en la mascarilla hacia abajo y presionar para traccionar la mandíbula. Colocación en hiperextensión de la cabeza del paciente. Si es que no tiene trauma. Y ventilación. Un detalle, ¿cuánto insuflo? Lo suficiente para que el tórax se expanda. Punto. Se acabó con eso. ¿Estamos? Luego de eso, ya yo tengo un paciente que lo tengo posicionado, hice las maniobras básicas, aspiré a secreciones, y ahora voy a intubarlo. Los médicos tenemos la obligación de manejar la vía aérea con secuencia rápida de intubación para hacer una protección absoluta y total de la vía aérea. La única maniobra que protege en un 100% la vía aérea es la intubación orotraqueal. Todos los demás procedimientos proveen y permeabilizan una vía aérea, pero no la protegen completamente. Entonces, la intubación orotraqueal es el único procedimiento que mantiene, provee y protege en un 100% la vía aérea. ¿Estamos? Y este dibujo a mí me gusta mucho porque yo quiero contarles que yo me recibí de médico en el año 93. Algunos de ustedes no habían nacido aún. Pero empecé a hacer urgencias desde que entré a la carrera de medicina porque tenía un profesor amigo que era cirujano y yo me iba a hacer turnos con él desde el primer año de la carrera. Y eso fue en el año 86. Desde el 86 a la fecha, todavía me tiembla la mano cuando tomo un laringo en la mano. Cuando tomo la decisión de intubar a un paciente, todavía me tiembla la mano. Y eso significa que respeto la técnica. No significa que no me la sepa. No significa que sea inseguro. Significa que le tengo respeto a la técnica y a la agresividad que voy a tener.
Un detalle importante, una laringoscopía en una persona con una mala sedación y una mala paralización sube la presión intracraniana en más de 30 milímetros de mercurio. Por tanto, si el paciente está inconsciente por un cuadro encefálico, yo lo voy a enclavar porque le voy a subir la presión intracraniana con mi laringoscopía con una mala sedación y una mala paralización. La técnica de intubación de un paciente es una técnica, como lo dice la palabra. Es lo mismo que saber cambiar una rueda, o saber poner una puerta, o poner una bisagra, o pintarse las uñas, o saber encresparse las pestañas. La práctica hace al buen técnico. El gran problema de la vía aérea tiene que ver con el entorno que lleva a este procedimiento, a esta decisión. Es un paciente crítico que si yo no hago lo que tengo que hacer, el paciente se va a morir. Si yo lo hago mal, se va a morir. Pero si lo hago bien, en el tiempo correcto y adecuado, voy a salvar al paciente y el paciente va a vivir más tiempo. ¿Estamos? Entonces, respeto de la técnica. Las otras P que existen en la secuencia rápida de intubación, y vuelvo a insistir lo que les dije al principio, para los que se incorporaron después. Si usted no es anestesista, todos los pacientes que va a tener que intubar en su vida van a ser bajo la secuencia rápida de intubación. ¿Por qué? Porque como este paciente tiene siempre estómago lleno y siempre tiene posibilidad de trauma, yo tengo que prever y proteger al paciente y los daños que le voy a provocar con la laringoscopía. Estas son las 7 P de la secuencia rápida de intubación. La planificación y preparación tiene tiempo suficiente incluso para ir a consultar internet o leer el tema del libro, ir a buscar, a ver, déjame ir a revisar cuáles son las dosis, déjame revisar cuáles eran los tubos, cómo se calculaba el tamaño del tubo, cómo se calculaba el tamaño del laringo, todas esas cosas uno tiene tiempo de ir a verlo. ¿Por qué? Porque yo mientras tanto voy a estar oxigenando al paciente con una mascarilla de recirculación, o voy a estar con una persona que va a estar ventilando al paciente con un dispositivo bolsa máscara reservorio, hasta tanto yo tenga clara cuál es la técnica. O sea, la planificación y preparación tienen que ver con un lapso de entre 5 y 30 minutos en que yo preparo todo el material y ahí decido con mi equipo qué tubo voy a usar, qué hoja voy a usar, qué droga voy a usar, que traigan las drogas que tengan que traer, que preparen lo que tengan que preparar. Siempre tengo que tener un plan A y un plan B y un plan C. Por eso, cuando usted decida que va a poner un tubo 7, también dígale a su ayudante que prepare un tubo 6,5 y que prepare un tubo 7,5. Porque a mí me parece, y se lo voy a decir desde ya, el tubo se puede calcular al ojo midiendo o mirando la falange media del dedo meñique del paciente, y ese es el grosor del tubo que va a pasar por mi garganta, porque es más o menos proporcional. Y si no, la narina del tamaño del paciente, o sea, la narina del paciente, ese tamaño es el aproximado del tubo orotraqueal que le cabe a ese paciente. Por tanto, yo miro ese orificio y digo, este orificio es de 6-7 milímetros, perfecto, un tubo 7, pero además pongo un tubo 6,5 y pongo un tubo 7,5. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer la laringoscopía y yo ver que va el tubo para allá y ver que no entra el tubo, puedo achicarme, y si veo que baila, puedo agrandarme inmediatamente. No tengo que estar pidiéndolo en ese momento, ya lo tengo preparado. Las drogas deben estar todas cargadas con las dosis adecuadas, lo vamos a ver. La preoxigenación, si el paciente está inconsciente y se está agotando, lo pongo sentado con una mascarilla de recirculación con 15 litros en una mascarilla de alto flujo. ¿Ya? Y le explico lo que vamos a hacer. Señor, te vamos a dormir y te vamos a conectar a la ventilación mecánica. Para eso vas a tener que estar sedado durante un tiempo para poder mejorar tu capacidad ventilatoria. Si está inconsciente, voy a tener algún ayudante que va a estar ventilando al paciente. Cada 6-7 minutos, cada 6-7 segundos va a hacer una ventilación con la mascarilla, con el dispositivo bolsa máscara reservorio y la cánula orofaringia puestas
mientras yo preparo todo. ¿Me siguen? ¿Vamos bien o no? Bien. Sí. La premedicación, vamos a ver el detalle ahí, tiene que ver con algunas drogas que nos van a ayudar a que el paciente pueda ser bien sedado y bien paralizado, ¿ya? La parálisis también lo vamos a ver. Recuerden que les dije al principio que esto es mirándolo desde la atención primaria de salud, los hospitales de baja y mediana complejidad, por tanto las drogas que van a salir acá, no todas están ahí y por tanto vamos a hablar solamente de las drogas que están en el prehospitalario, en la atención primaria y en el SAMU, no las que están en la urgencia del hospital regional, que es un hospital de alta complejidad. Aquí están más o menos los tiempos que uno tiene que llevar en el esquema de secuencia rápida de intubación. Estas dos diapositivas, la anterior y esta, se las robé al doctor Sebastián Rojas, que es anestesista, amigo, y ex médico SAMU. Él era MR10, no, MR9. MR9. Planificación y preparación de las vías, más o menos 10 minutos. Yo diría que hasta 30 minutos puede darse el tiempo. La preoxigenación 5 minutos y la premedicación 3 minutos, y entre ellos uno podría, una fase de preinducción que pueden ser entre 5 y 8 minutos. Después viene la parálisis, en lo que no se demora nada, menos de 1 minuto, la inducción, la posición del paciente y la presión cricotiroidea y las maniobras que vamos a ver en video en más adelante. El tiempo de apnea es 1 minuto, y ahí, como ejercicio práctico, hagan esto. Usted tiene el laringo en la mano, sedó y paralizó al paciente, empezó la intubación, hizo la laringoscopía. A partir de ese momento, usted aguanta la respiración, no toma aire, sino que aguanta la respiración desde ese momento en que pasó ahí. E intenta poner el tubo. Cuando a usted le falte la respiración, al paciente también. Y por tanto, usted saca el laringo y lo vuelve a ventilar. Hace la posición hace la laringoscopía y después comprueba el tubo para luego hacer los cuidados después de intubación. Esos son los laringos y las hojas de laringo diferentes y el tubo orotraqueal. Y esto es una aberración que lo pongo para comentarlo. Van a encontrarse con muchos colegas, incluso profesores, que les van a decir: si te equivocas con el primer tubo, déjalo ahí y ponle el otro porque el otro va a ir por el lado bueno. Mentira. Eso es mentira. En mi práctica profesional he tenido que recibir un paciente que tenía 4 tubos puestos en la garganta, todos con el caso inflado y todos estaban en el esófago. Entonces, eso es mentira. Si usted se equivoca o no puede o no quiere, haga otra maniobra de las que vamos a ver aquí en esta presentación, pero no haga esta imbecilidad de poner 2 tubos o 3 tubos en el mismo paciente en paralelo. La premedicación, ¿para qué es? La lidocaína, en dosis de 1 miligramo por kilo, atenúa la reactividad de la vía aérea desde el punto de vista de lo que son las reacciones vasovagales. Y además de eso, también atenúa el aumento de la presión intracraneana, que es lo que les decía adelante, que tiene que ver con la laringoscopía, que aumenta automáticamente en 30 o 35 milímetros de mercurio la presión intracraneana. Tiene un asterisco porque sobre esto la evidencia todavía es insuficiente. El fentanilo se ponen de 1 a 3 microgramos kilo al paciente. Y es microgramos, no son gamas. Ojo con esto. Si hay algún personal de enfermería escuchándome, por favor, escúcheme. La unidad de medida gamma no existe. Alguien en algún momento vio cómo se escribía la letra, el microgramo, y lo confundió con el signo griego de gamma, y por tanto empezaron a decirle gamma, pero no existe la unidad de medida gamma, por tanto son microgramos por kilo. Y el fentanilo lo que hace y nos ayuda a atenuar la respuesta simpática, o sea, disminuye todo la respuesta que va a tener el paciente de hipertensión, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la presión arterial, aumento de la presión intracraneana, lo disminuye el fentanilo. Además de que es un buen sedante y un muy buen analgésico, 1000 veces más potente que la morfina como analgésico. Y en el caso de la atropina, 0,02 miligramos por kilo para evitar la bradicardia en niños menores de 10 años por la laringoscopía.
También el asterisco dice que todavía no hay evidencia suficiente para demostrar que esto sea fehacientemente, pero empíricamente se hace. Ahora, ¿cómo llego? Y esto es como comentario al margen y como bonus track para esta presentación. La atropina viene en presentación de 1 miligramo por 1 ml. ¿Cómo calculo el 0,02? Tomo ese ml, ese miligramo, y lo diluyo en 9 ml de solución fisiológica, y con eso tengo por cada ml un 0,1 de miligramo. Para llegar a 0,2, lo que hago, o sea, para llegar al 0,2 lo que hago es diluir ese otro ml en 9 más, y por tanto tengo la concentración en 0,01, y por tanto le pongo 2 ml de esa solución siguiente. Eso es como bonus track, no tiene que ver con la vía aérea. De estos inductores o sedantes, el propofol no existe en ningún hospital familiar y comunitario, en ningún hospital de mediana complejidad, ni en el SAMO. ¿Por qué? Porque además es altamente hipotensor y por tanto nos complica mucho a los pacientes. Entonces lo que usamos es etomidato, ketamina y midazolam. Vamos a ver rápidamente de cada uno de ellos. En el caso del etomidato se presenta en frasco ampolla de 10 ml con 20 miligramos, o sea, es una proporción de 2 miligramos por ml. La dosis es de 0,3 miligramos por kilo. El comienzo de acción es de entre 15 y 45 segundos, la duración entre 3 y 12 minutos. Acá no nos compliquemos. Si yo tengo una dosis de 0,3 miligramos por kilo y tengo un paciente de 70 kilos, lo que necesita, ¿cuánto es? 14 miligramos. Le pongo una ampolla entera. Se acabó. 80 lo mismo, una ampolla entera. 100 lo mismo, una ampolla entera. ¿Me siguen el cuento? Cuando son menores de 60 kilos y mayores de 100, ahí puedo calcular, pero en general un adulto entre 60 y 100 kilos lleva una ampolla. Las ventajas y las desventajas están ahí en la presentación, no nos vamos a detener en eso. La ketamina, ideal para pacientes que están con un broncoespasmo. ¿Por qué? Porque es, además de un hipnótico potente, y además de eso un sedante potente, tiene la característica de que es un broncodilatador severo y por tanto provoca broncoespasmo. Tiene el inconveniente de que provoca hipersecreción también, entonces hay que aspirar al paciente. Viene en frasco ampolla de 10 duración de 10 a 20 minutos de su efecto y tiene un comienzo de 50 a 60 segundos de la atención. Por tanto, yo tengo que esperar a que esta droga haga el efecto. Cuando yo pongo la droga o le digo o doy la indicación de que ponga ketamina, 50 miligramos o 100 miligramos o 120 miligramos al paciente, tengo que esperar los 60 segundos que haga efecto, o sea, el minuto para que haga efecto y después poder seguir con el siguiente paso. La ventaja es que aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el gasto cardíaco, por tanto es ideal en pacientes que están en shock hipovolémico, el que yo tengo que manejarle la vía aérea. ¿Por qué? Porque no deprime el sistema circulatorio, al contrario. Y además de eso, aumenta la presión de perfusión cerebral, por tanto en un paciente que está en shock con TEC, es muy ideal la ketamina para eso. En el caso del midazolam, es una benzodiazepina. Vienen ampollas de 5 por 1, 5 miligramos en 1 ml, 5 miligramos en 5 ml y 15 miligramos en 3 ml. La dosis es de 0,1 a 0,3 miligramos por kilo, y tenemos el problema, los médicos, de que los subutilizamos en la secuencia rápida de intubación, porque nos dan miedo a las benzodiazepinas, porque deprime el sistema respiratorio. Sí, pero el paciente lo voy a intubar igual, por tanto da lo mismo que se deprima, si lo que necesito es que esté sedado, que no se dé cuenta que le estoy pasando un tubo por la garganta. Además del midazolam y la ketamina son amnésicos, por tanto el paciente ni siquiera se va a acordar. Y dentro de los bloqueantes están estos 5, pero el único que tenemos en el prehospitalario y el único que está indicado en el prehospitalario por su rapidez, tanto de entrada como de salida y de acción, es la succinilcolina. ¿Ya? La succinilcolina viene en 5 ml, 100 miligramos, 20 miligramos por ml, y la dosis es de 1 a 1,5. Y aquí vuelvo con la afirmación del etomidato. 70 miligramos, le pongo una ampolla. O sea, 70 kilos le pongo una ampolla, 100 kilos le pongo una ampolla.
80 kilos, le pongo una ampolla. ¿Me siguen? Empieza en 30 a 60 segundos. Acá el paciente, cuando yo le pongo la succinilcolina, tiene que estar completamente sedado y dormido porque duele. Acuérdense de la película Bill Kill, cuando ella está en el sofá y el tipo le pone la inyección y ella está despierta y se empieza a paralizar. Eso es succinilcolina. Despierta. Por tanto, y esto duele en el cuerpo, duele cuando entra al cuerpo y cuando recorre el cuerpo duele. Por tanto, el paciente tiene que estar completamente sedado y dormido con una buena dosis de midazolam o de tomidato. Y dura aproximadamente 6 a 8 minutos, por tanto yo tengo 1 minuto para intubar al paciente y los otros 7 minutos para que el paciente se vuelva a desparalizar, desparalizar y empiece a ventilar solo. Esta es una foto donde están las posiciones de los reanimadores, las posiciones que usan los reanimadores para intubar en la calle, dependiendo de las condiciones en que estén, si están debajo del camión, entre medio del camión, detrás de la puerta, antes de la puerta, entre la puerta y la cama, entre la cama y la pared, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la vía aérea, siempre el laringo con la mano izquierda, no hay laringos para zurdo y laringo para derecho, eso no existe. El laringo siempre es con la mano izquierda, sea uno diestro o zurdo. Y lo que voy a buscar es el hoyo negro al final del túnel, ya en la garganta. Voy a ir a buscar las cuerdas vocales y voy a pasar el tubo por entre medio de las cuerdas vocales. Por ahí voy a pasar el tubo. ¿Lo ven ahí en la foto de la extrema derecha? Las cuerdas vocales ahí claritas y el fondo negro. Bueno, yo tengo que pasar por el hoyo negro ese hacia adentro. Voy a buscar las cuerdas vocales en el dibujo, voy con el CAF desinflado y una vez que pase el CAF, me detengo. Una vez que pase el CAF por las cuerdas vocales, me detengo porque ya estoy en tráquea y puedo inflarlo con seguridad. ¿Hasta cuándo entro? Entro hasta la cantidad de centímetros que indica el tubo, que tiene que ver con el número del tubo. Si es un tubo 6, entro a 6 por 3, 3 veces el número del tubo, 18 a 18 centímetros. El tubo trae las marcas enumerado la cantidad de centímetros. Si el tubo es un tubo 7, entro a 21 centímetros. Si el tubo es un tubo 8, entro a 24 centímetros, etc. ¿Ya? Esa es la señorita Gisela Costa, reanimadora del SAMU Santiago. Con ella me entrené. Vamos a ver otra foto ahí donde estoy con ella. Ella está haciendo una laringoscopía para preparar la intubación. Y lo que está buscando es cuerdas vocales. Voy a entrar por la parte más oscura. Voy a entrar por el hoyo, hasta el fondo de ahí. A buscar la parte oscura para que esta me garantiza, cuando veo el tubo pasar por ahí, estoy garantizando que estoy en vía aérea a baja y por tanto estoy en tráquea, con seguridad. La hoja de laringo entra hasta el final de la lengua y entra entre la vallécula y la lengua y se posiciona ahí. Tracciona y veo las cuerdas vocales debajo, inmediatamente por debajo de la vallécula. En el pediátrico, la hoja de laringo toma la vallécula y la lleva hacia arriba para poder visualizar las cuerdas vocales. Levanta un poquito. Hazle burro. Ahí. Suelta el burro. Hazle burro. Mira cómo se nota, impresionante. La maniobra de Burr es la lateralización de la tráquea a través de la nuez de Adán o el cartílago cricoide hacia la derecha del paciente. Eso se supone que alinea la tráquea para poder visualizar bien las cuerdas vocales. ¿Y cómo controla la calidad de la intubación orotraqueal? Los signos de confirmación. El tubo pasó, como ya les decía, por dentro de las cuerdas vocales. Vi cuando el tubo pasó y entró por las cuerdas vocales. La capnografía conectada al tubo orotraqueal que va a marcar en el capnógrafo más de 30 milímetros de mercurio. O la confirmación a través del ultrasonido, que hoy día lo estamos usando también para poder confirmar que el tubo está dentro de la tráquea. Los signos indirectos son el empañamiento del tubo, los ruidos pulmonares en los dos bases y los dos ápices, o la ausencia de gorgoreo gástrico.
o que el paciente expanda cuando yo ventilo, pero eso ya también expande el paciente. Los indirectos se dan también cuando el paciente está intubado en esófago, por tanto, cuidado con eso. Uno siempre tiene que buscar los signos de calidad de intubación, o sea, confirmación. Tubo pasó por las cuerdas vocales, la capnografía me marca más de 20 milímetros de mercurio, ojalá 30, y el ultrasonido, si es que lo tengo, para ver en la tráquea que el cuerpo, que el tubo está dentro de la tráquea. Y la intubación a 4 manos en caso de trauma o sospecha de este, o sea, todo paciente inconsciente que le llegue a la urgencia donde están ustedes o que se encuentren en la vía pública, en la ambulancia, tiene una sospecha de trauma, por tanto, ese paciente debería ser intubado a 4 manos. ¿Y qué significa 4 manos? Uno, controlando columna cervical desde anterior, y el otro haciendo la maniobra de laringoscopía y intubación orotraqueal. Fíjese que en la inmovilización manual disminuye en un 60% los movimientos de C1 y C2. Y el collar cervical no inmoviliza la columna cervical en forma absoluta. Ahí está la maniobra de 4 manos. A la izquierda está Gisela Acosta intubando y Pastel controlando columna cervical. Esto fue una foto que nos tomaron cuando yo estaba aprendiendo a ser reanimador en Santiago. Aprendiz de reanimador en el año 98. Ahí con ellos aprendí a hacer eso. Me iba voluntariamente a hacer turnos con ellos después de mi trabajo. Y ahí aprendí. Y en la mano, en la foto de la izquierda, de la derecha, perdón, un personal que ya tiene todo el tubo, la jeringa, todo armado y la laringoscopía lista, y la otra persona está controlando columna cervical por delante. Para evitar los movimientos de la columna cervical en el proceso de intubación. Eso se llama intubación a 4 manos o intubación en trauma o sospecha de este. Las complicaciones del tubo orotraqueal pueden ser el desplazamiento, la obstrucción, la generación de un neumotórax. Se quedó pegado. Ahí está. Obstrucción, desplazamiento, la aparición de un neumotórax por una mala maniobra mía, o que el equipo me está fallando, se me acabó el oxígeno, alguien está pisando la manguera, etcétera, 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 etcétera. ¿Cuáles son mis alternativas? Ojo acá con las alternativas. El personal no médico, profesionales y técnicos, ante el manejo avanzado de la vía aérea, va a usar los dispositivos supraglóticos como primera opción. El personal médico tiene la obligación legal y ética de, como primera alternativa, usar la intubación orotraqueal, y como segunda alternativa, estas que vienen ahora. Ahora, dentro de las alternativas están algunas ayudas y hay otras que son la primera opción. La primera ayuda es el GAM Elastic Boogie, que es este dispositivo que enhebra el tubo orotraqueal, y la parte de la extrema izquierda donde está levantado, esto es es un material de alta conductibilidad que va a entrar a la vía aérea, porque no la estoy viendo bien, y va a tocar los arcos traqueales, y por tanto voy a sentir acá en la mano donde tengo el tubo, voy a sentir las vibraciones de los arcos traqueales, y eso me va a dar la seguridad de que estoy en tráquea. Y una vez que tenga eso en tráquea, entonces voy a entrar a la vía aérea. Ahí está el GAM Elastic Boogie suelto con la punta doblada, vienen así de fábrica, y esa punta es la que se sensibiliza con los arcos traqueales para poder hacer esto que viene ahora, que tiene que ver con que cuando yo veo la tráquea o veo las cuerdas vocales, entro el boogie y acomodo el tubo para enhebrarlo a través del boogie. Una vez que está dentro del tubo, saco el boogie por dentro del tubo, y con eso estoy seguro de que está en tráquea. Eso es una alternativa. Nosotros en el servicio, en los hospitales de la red, no hay boogie, por tanto habría que agenciárselos, ¿ya? Todo lo anterior falló. ¿Qué pasa ahora? En el caso de los paramédicos y el personal no médico, esto que viene es su primera opción, su primera alternativa. En el caso de los médicos, esto es la segunda alternativa en caso de que fallé 2 veces. ¿Por qué? Porque más de 2 veces, si yo quiero intubar más de 2 veces, el nivel de Hola, Johan. ¿Por qué no me saludas? Hola, aló. Vengo. Hola, aló. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Resulta que, como les decía, se me fue la onda.
Si todo falló, había dicho. Y si todo falló para el médico, yo tengo la alternativa de, primero que todo, falló ¿por qué? Porque no me atreví, porque lo hice 2 veces y mi nivel de frustración me va a permitir, no va a permitir hacerlo de nuevo, o porque no me atreví, o porque no quiero, o porque todos los esfínteres se me soltaron. Pueden pasar todas esas cosas, y todas esas cosas son normales que nos pasen. Ojo con eso, no le tengan miedo a eso. Mi paciente no se va a morir si yo lo ventilo y si yo lo oxigeno en forma adecuada. Y si tengo una mascarilla laringea, bien. Entonces, obvio el tubo, por primera vez, y le voy a poner una mascarilla laringea. Si ustedes se fijan en esta mascarilla laringea que está a la izquierda de la pantalla, se fijan que hay un doble tubo ahí, tiene 2 entradas, porque esta que está aquí específicamente es una mascarilla de segunda generación. Esa mascarilla de segunda generación tiene 2 vías, una vía anterior para la vía aérea, donde entra el aire por la parte de arriba, no sé si ven el cursor mío ahí, entra por la parte de arriba y sale por acá, por este lado. Y la segunda boca de acá es para pasar la sonda nasogástrica, que va por todo el borde posterior y aparece por acá. Por tanto, esta mascarilla, cuando queda enclavada en el esfínter esofágico superior, me permite pasar por el canal de trabajo gástrico, una sonda nasogástrica, y por tanto aspirar el contenido del estómago y por tanto convertir a este paciente en un paciente de estómago lleno, en un paciente de estómago vacío, y por tanto me da mayor seguridad en el caso de una regurgitación o de un vómito, de que el paciente no vaya a generar una neumonía por aspiración de contenido gástrico. Y a la izquierda, y a la derecha tienen un tubo esofágico. Lo vamos a ver inmediatamente. La mascarilla laringea, como les decía, se asienta en la hipofaringe, se apoya sobre el esfínter esofágico superior, entra a ciegas, no se necesita sedación, lo único que necesita es que el paciente tiene que estar inconsciente, igual que la canularofaringea, paciente inconsciente. Si el paciente la rechaza, la bota, ningún problema, sienta al paciente. Existen 8 tamaños, la ventaja es que es una alternativa de la intubación orotraqueal, es de fácil de colocación a ciegas, no es necesaria la relajación, cualquier tipo de ventilación se puede hacer incluso conectando un ventilador mecánico y no requiere laringoscopía, ¿ya? La desventaja es que no protege completamente la vía aérea y tampoco protege el broncoespasmo. Y las contraindicaciones son porque hay alteraciones anatómicas, una obstrucción de vía aérea baja, un edema pulmón, asma, un trauma torácico o una obesidad mórbida, ¿ya? La máscara laringea clásica, inventada por Don Archie Brain en los 80, ha salvado muchas vidas. Se lubrica el lado palatino de la máscara y se pone el índice en el punto donde la parte elíptica se une al tubo. Se introduce luego de abrir la boca y hacer chin lift con la mano izquierda. Se aplica sobre el paladar y se avanza hasta topar con el esfínter esofágico superior. Se infla el CAF y luego de comprobar la capnografía se inicia el procedimiento. Si no sella adecuadamente, se aplica suave presión desde el cuello para lograrlo. Ha sido superada por la máscara Procil e incluso el inventor dejó de usarla. Y dejó de usarla, ¿por qué? Porque es la primera generación. Después llegaron otros tipos de máscara laringea. Hay alrededor de 6 tipos diferentes de máscara laringea, incluso algunas desechables que son las iGel, que cuando uno introduce no necesita inflar nada, porque el gel que trae la mascarilla se dilata y se dosa a la mucosa por humedad. Y finalmente, después que yo terminé de usarla, se desecha, se bota, porque ya no, ese polímero ya no vuelve a su posición normal. Y hay otras más rígidas, pero bueno, hay como 6 o 7 tipos diferentes de mascarillas laringeas, que son las que se están usando hoy día. No es que el inventor la haya dejado de usar porque no servía, sino que porque sirvió tanto que se fue modernizando y productificando. Fíjense que acá hay una selección, una serie de dibujos donde va mostrando cómo va quedando. Entra por el lado palatino, como decía la doctora, la tomo tipo lápiz, voy arrastrándome por el lado palatino, hasta quedar en la fase, en la hipofaringe, donde la punta queda acá en el esfínter esofágico superior, y el aire cuando entra por aquí pasa directamente hacia la tráquea, ¿ya? Acá se puede ventilar, se puede conectar a la ventilación mecánica, se puede hacer varias cosas. El tubo laringio
es un tubo que queda igualmente también como sistema supraclótico, vale considerablemente mucho más caro que la mascarilla laringe, por eso no tenemos tubos laringeos en la red, tubos laringeos en la red, pero claramente este se infla con una sola jeringa que trae, una jeringa grande que trae los colores. Fíjense que la boca del tubo tiene un color determinado, porque la jeringa trae ese color y hasta ahí se llena de aire o de líquido, según lo que vaya yo a insuflar, y de una sola infla el CAF inferior y el CAF superior. Ambos CAF se inflan de la misma forma. Se introduce a ciegas y por su curvatura se va a introducir al esófago. Se infla el globo. Cuando uno insufla con la jeringa, se inflan los dos globos a la vez. Se infla el primero y después el segundo. De fácil colocación con un 80% en el primer intento de efectividad. Y sustituye a la máscara laringea. O es la máscara laringea o es el tubo laringio, pero no los dos. Viene, como les decía, en estos 6 colores de ahí y trae en su medida desde el punto de vista del peso corporal del paciente según el color. El tubo laringio está especialmente indicado en el manejo prehospitalario en pacientes atrapados y permite el rescate en la situación de no puedo ventilar. Se tracciona la mandíbula hacia adelante y se introduce el aparato por la línea media o por el lado derecho de la boca hasta que se siente un stop que corresponde al esfínter esofágico superior. Se inflan los CAFs a través de la válvula de un solo balón testigo con una jeringa especialmente diseñada que tiene marcas de colores que nos informan el volumen que requiere cada número de tubo laringio. Se comprueba la capnografía y se continúa con la ventilación. El tubo laringio abarcan a toda la población, desde 4 kilos y hasta más de 100 kilos. Aún así, todo puede seguir saliendo mal, porque ustedes saben que la ley de Murphy nos dice que cuando algo sale mal, siempre puede salir peor. Todo sigue sin resultar, entonces puedo hacer la ventilación en jet o lo que se llama punción cricotiroidea. Es una jeringa de 3 con un teflón 14, con la boca de un tubo 8, conectado a un embudo. Esta maniobra solo No se escucha nada. Se pegó, parece. Doctor. Parece que se pegó. Voy a hablar por interno. Entonces, como les decía, si todo sale mal, entonces yo igual tengo la opción de puncionar la tráquea en la membrana intercartilaginosa, que son los dos cartílagos, el cricoide y el tiroide, que están aquí en el cuello, en la nuez de Adán. En el medio hay una membrana que si yo la toco me hace hablar medio ronco. En esa membrana yo pincho con un teflón 14, saco el bisel, conecto una jeringa y a través de la jeringa le puedo pasar oxígeno para poder oxigenar al paciente. Esto es una maniobra de salvataje. Esto es una maniobra absolutamente de salvataje. ¿Cuándo la uso? Cuando no me percaté que el paciente tenía la vía aérea quemada, el edema no me deja entrar por la boca. Cuando el paciente tiene un traumatismo maxilofacial severo, que no me permite meterme por la boca a manejarle la vía aérea, o tiene un tumor, una obstrucción, una reacción anafiláctica, donde el paciente no me deja entrar por la boca a su vía aérea, yo voy al cuello. Y esta maniobra es de salvataje, me va a permitir oxigenar a este paciente durante 20 a 30 minutos, no más que eso. Y solo oxigenar, no ventilar. Esta maniobra me va a mantener al cerebro oxigenado, pero no va a estar ventilando, por tanto el paciente puede hacer un paro respiratorio, ¿ya? Y la otra, y aquí está, como les decía,
una bránula 14, una jeringa de 3, una boca de tubo 8 para poder ventilar al paciente. Es una opción transitoria, 25 o 30 minutos, indicada en obstrucción total de la vía aérea, se conecta una bolsa autoinflable a oxígeno al 100% y, como les digo, es de salvataje. Y la otra opción es la cricotiroidotomía quirúrgica, donde yo hago una incisión con un bisturí en el mismo lugar, o uso el dispositivo este, que es un dispositivo ya que viene preparado con un trocar grueso, hago una incisión y le pongo un tubo 6 ahí en esa zona. Rompo tráquea y le conecto un tubo 6, que es un tubo de un calibre como el que tiene puesto en el cuello, y por tanto ahí puedo ventilar al paciente, y con eso lo salvé. Resumiendo entonces, recuerde siempre que todo paciente tiene estómago lleno y todo paciente tiene un potencial traumatismo cráneoencefálico o de columna cervical, y por tanto todo paciente tiene que ser manejado en decúbito supino, con control de columna cervical y apertura manual de la vía aérea con cánula laringea o mascarilla laringea inicialmente. La valoración y el manejo de la vía aérea es la primera opción a realizar, es la A de la evaluación primaria, y siempre, siempre, siempre es impredecible. Por tanto, siempre piense en las 4 P: permeabilizar, proteger, proveer la vía aérea y además proteger la columna cervical. Y la vía aérea siempre, toda la vida, es impredecible. Vuelvo a repetir, el paciente no se muere porque usted no lo intubó. El paciente se muere porque usted no lo ventiló y porque usted no le aportó oxígeno. Hasta ahí estamos. Los que tengan lector de código QR, ahí están mis redes sociales. Los que no tengan, copien ese link y están mis redes sociales ahí como para que puedan consultarme las cosas que necesiten y les puedo compartir todo. Si se identifican, estuve en su conferencia, XXX, y yo les comparto la presentación y les digo dónde están los videos y todo en la red para que los vayan a ver, porque estos videos no son míos, son de la red, son todos pirateados. Eso. ¿Dudas, inquietudes, comentarios, sugerencias? Hola. Doctor, muy, muy buena su presentación. Muchísimas gracias. Espero que haya sido también igual de provechosa para todos los asistentes que están hoy aquí conectados y que se quedaron hasta el final. Algunos se fueron desconectando. Pero 40. Sí, no, son varios. Son varios. Muy bien. Preguntas para el doctor. ¿Pueden prender sus micrófonos, Noah? O escribir en el chat, yo puedo leer las preguntas. Dice, Marion dice que fue buenísima. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar escuchándome y tener la paciencia de aguantarme después de las 6:30 de la tarde. Maite también. Gracias, Maite. Claudia también, ¿ves? Doctor, muchas gracias. Hola, Felipe. No sé si se acuerda de mí, expuse para el Sí. tema del grupo avanzado. ¿Cómo está usted? Muy bien, Le gracias. agradezco. Excelente, doctor, de verdad Rosita es testigo, yo creo que de todas las ansias que tenía por esta capacitación. Bueno. Así que una vez más deja a la vista que la práctica es el maestro, y nunca perder ese temor de tomar el laringo, aunque llevemos años y años de práctica, años de carrera, nunca perder ese temor y ese respeto frente al laringoscopio y ese procedimiento. Así que, doctor, le agradezco. Gracias, Felipe. Gracias. Hay que hacerlo de esa forma. La sencillez y la modestia te hacen mejor persona y mejor médico. De todas maneras. Así es. Hola.
Hola, ¿quién? ¿Quién? Buenas noches, mi nombre es Natalia y quisiera hacer una consulta, o sea, más que nada una aclaración. Cuando ¿Dónde usted está? estaba explicando la parte de la ventilación asistida, ¿Ya? decía técnica de la C a la E. No sé si podría volver a explicar eso más que La nada para C, aclararlo. ¿Sí? mira, no sé si ves mi pantalla, ¿sí? Sí, sí La la veo. C, la C es el dedo índice y pulgar tomando la mascarilla por encima para poder apretarla sobre la boca. Y la E tiene que ver con cuando la mano toma el dedo índice, o sea, el medio del pulgar o sea, el medio, el anular y el meñique, toman la mandíbula para poder traccionar hacia la C. Entonces uno lo que hace es C, ahí apretar sobre la mascarilla y la nariz y la boca, y con la E tomar la mandíbula para poder traccionar. Esa es la maniobra. Y la doble C y doble E es cuando una persona tiene las manos muy pequeñas o es la cara muy grande del paciente. Entonces uno toma con las dos C contrarias una contra la otra la mascarilla, aprieta, toma las dos E y la otra persona ventila con la bolsa máscara reservorio. No sé si quedó claro. En todo caso, igual te puedo Sí, compartir el video. sería genial que lo pudiera compartir, porque, bueno, igual era harta información, así que... Así es la vía aérea. Sí, harto. Sí. Así que muchas gracias por su presentación. Me gustó mucho. Gracias. Gracias, gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo, decir algo, criticar, quejarse? Por aquí tenemos, estuvo muy interesante, espero tengamos oportunidad de tener la clase práctica, muchas gracias. Yo no tengo ningún inconveniente ahora que está abierta la UFRO, no hay problema. Lo voy a cobrar, Excelente. doctor. Ya se casó. Tomó mucho apunte, pero va a quedar la grabación de la clase ahí con la Rosita en Oscar, así que no hay problema. Yo también voy a cobrar eso, doctor. Quisiera hacer otra consulta. Dígame. Por ejemplo, si, no sé, alguien tiene la mandíbula fracturada y ¿Ya? no podría aplicar eso de la C y la E, ¿qué se puede hacer en esos casos si la persona está inconsciente? O sea, yo me imagino un caso así. ¿Ya? ¿Qué cree usted? Innove, cree, piense y salve al paciente. Sabemos que el objetivo es mantener la vía aérea abierta y despejada. ¿Cómo? Invente. O sea, va a depender de cada caso. Si hay una dislocación mandibular donde la mandíbula está hacia un lado y no se puede abrir, bueno, habrá que poner una cánula orofaringe, mantenerlo ahí y ventilarlo de alguna forma con tal de que la mascarilla del dispositivo bolsa máscara reservorio haga un borde y no se escape de la nariz y de la boca. Hay que ponerse creativo ahí en ese caso. Siempre aparece Murphy y nos complica las cosas y nosotros tenemos que tener la respuesta para cada una de esas cosas. Ya, muchas gracias. Hay una persona ahí que pregunta acerca de si van a subir todo. No, Oscar dijo que iban a subir todos los videos a la página. Ya, eso, muy bien. Doctor, Sí, dígame. quizá es un poco burda mi pregunta, pero Ninguna pregunta es burda. ¿qué pasa, por ejemplo, si nos encontramos accidente automovilístico en la calle y hay un trauma torácico? La mecánica ¿Ya? ventilatoria, la vía aérea del paciente, A ver, ¿cómo ventilamos ahí? O sea, A ver, ahí hay una cuestión que tiene que ver con lo médico legal, ojo. El accionar de buen samaritano tiene que ver siempre, va siempre secundario a la seguridad personal, ¿ya? Entonces, si hay un accidente de tránsito y ustedes son transeúntes, ustedes, la mejor ayuda que pueden hacer es dar información fidedigna al 131, que es el sistema de emergencia en Chile, que es el que debe responder, ¿ya? Y desde esa perspectiva, dar la información segura y fidedigna tiene que ver con que presentarse, ¿sabes qué? Soy médico, soy estudiante de medicina, soy estudiante de enfermería, soy estudiante y estoy en la esquina de tal con tal, y acabo de ver un accidente de tránsito de alta energía con tantos involucrados, no puedo acceder porque no hay seguridad de la escena, y esa es la mejor ayuda que podríamos hacer
para esas personas, porque en la medida en que llegue rápido el sistema de emergencia, en esa misma medida las personas que están dentro van a poder ser salvadas. 131 es el sistema de ambulancias, 132 es el sistema de bomberos, 133 es carabinero. Ojo con esto, porque les voy a dar el dato, yo sé que es de perogrullo, pero me preocupa esto. A, B, C, ambulancia, bombero y carabinero, 1, 2, 3, son las 3 primeras letras del alfabeto, 131, 132 y 133. Esa relación hágansela a su familia, porque la gente en Chile llama a carabineros antes de llamar a la ambulancia, y carabineros se demora tomando los datos y llamándonos a nosotros para entregarnos los datos para que nosotros volvamos a llamar al solicitante, y es tiempo perdido. Entonces, es preferible que ustedes llamen directo al SAMU. Les comento, para los que no saben, el SAMU en la región de la Araucanía tiene técnicos de nivel superior de enfermería contestando los teléfonos. Por tanto, ya van a tener ayuda sanitaria para lo que sea de la emergencia desde el punto de vista de los consejos sanitarios que se hagan por vía telefónica mientras llega la ambulancia. ¿Estamos? Entonces, Felipe, no sé si te contesté, pero claramente acá, o sea, si estás dentro del vehículo y no hay carabinero en el lugar, nada se puede hacer. Si tú ya estás siendo parte de un sistema de emergencia, lo que hay que hacer es esperar a que bomberos te estrique al paciente, o sea, lo saque del lugar y te lo entregue en la zona segura, donde, según el manual ABC, que es el decreto número 50, el personal de salud definió que era el lugar donde iba a recibir los pacientes, un nido de herido. Eso es en el tema de triage. No me acuerdo si dimos triage o no, y si no, se lo ofrezco, Rosita, para que veamos una clase de triage y podemos hacer un ejercicio de escritorio después. Ya. Profe, hablando de triage, en la misma situación que dijo el compañero recién, por ejemplo, ya yo llamo al 131 y llamo a Carabineros. En ese momento, yo como estudiante del área de la salud, ¿puedo, por ejemplo, revisar signos vitales mientras llega la ambulancia, empezar a hacer como un triage, entre comillas, previo? Siempre y cuando la escena sea segura. Lo primero es mi seguridad, lo segundo es mi seguridad, lo tercero es mi seguridad, lo cuarto es mi seguridad, lo quinto es mi seguridad, sexto, la seguridad de mi compañero, octavo, la seguridad del paciente. ¿Estamos? Y eso tiene que estar súper claro. Si tú estás sola en un accidente de tránsito y ves que puede haber alguna persona dentro dentro del accidente y que no haya señalización, por tanto nadie lo vio y por tanto puede ser chocado nuevamente ese vehículo, o si la persona fue atropellada, te pueden atropellar a ti tratando de intervenir porque nadie lo vio también. Entonces, siempre que la escena sea segura, Antonella, uno puede intervenir, y ahí lo que habría que hacer básicamente es mantenerlo en la misma posición en que está, garantizar la vía aérea permeable. A, B, C, esa es la prioridad. Y si tienes esa posibilidad, mejor todavía, porque tú le puedes decir ahí al SAMU cuando llegue, llame, te identifica, sabe que soy estudiante de la salud, estoy con un paciente que está inconsciente, ventilando, en estado de, o sea, no responde a la voz, no responde al dolor. Eso tiene que ver con otra clase que es el ABCD, evaluación primaria y secundaria, también, si quieren, no tengo rollo. No sé, Antonella, si te respondió la pregunta. Sí, profe, gracias. Me estoy encalillando con usted. La Rosita sí se ríe nomás. Está todo grabado, todo grabado. Muy bien. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere saber algo? ¿Está todo? ¿Todos están? Parece que no hay más dudas, doctor. Sí, no hay dudas. De hecho, en el chat tampoco no hay más dudas. Muy bien. Entonces, sería. Sí, doctor. Entonces, damos por finalizada la capacitación de hoy. Y como dije en un inicio, la última de nuestro primer módulo de la agrupación. Después se van a seguir haciendo capacitaciones de otros módulos y también va a ser abierto, dependiendo de la capacitación, a otro público, digamos. No
no solo a los voluntarios de OSCA. La idea también es poder alcanzar a más personas que puedan ejercer estas prácticas y les pueda ayudar en su, Claro. en su profesión. De todas Así ma- de que, así que muchas gracias, doctor, por su tiempo, por su dedicación y su buena voluntad. Y gracias a todos los asistentes también por estar aquí. ¿Alguien levantó la mano ahí? Se le quedó arriba a Antonella, parece. Está... Bueno, yo quiero agradecer nuevamente a Oscar, a Rosita y al equipo directivo de Oscar y a todos los miembros de Oscar de haberme nuevamente invitado. Yo creo que a ustedes les gusta sufrir desde la perspectiva de soportarme y tolerarme, pero yo estoy disponible para poder hacerlos sufrir otra vez más, así que no hay problema. Ya, doctor. Eso. Muchas gracias y estamos en contacto. Tengo deudas pendientes, pues. Doctor, le voy a enviar el link de la pequeña consulta que le queremos hacer en la otra reunión enseguida. Ah, ya, no hay problema. Dale nomás. Ya, Ya. estoy bien. Ya. Nos vemos. Hasta luego. Chao, buen Chao. fin de semana a todos. Gracias. Chao. Chao, igualmente.